Mucha gente ahorita pues anda vacacionando, anda todo lo que sea exceso. Hay gentes que inclusive guardan, van acumulando dinero para este tiempo, para comprar más cosas, más vicio, más de todo. Hay, desgraciadamente, las cifras no mienten. Después de un tiempo como este, hay muchos heridos, muchos muertos, muchos choques, accidentes de todos tipos. Y desgraciadamente, lo que es la razón, lo que es la razón de este tiempo, ni siquiera pasa por la cabeza por muchas gentes. Hay muchas personas que ni siquiera saben de qué se trata. ¿Por qué vacaciones? Pues no sé, Semana Santa y punto. Entonces, hoy, eh, conforme a lo que dice la palabra de Dios, hace aproximadamente 2025 años, el Señor Jesucristo, Él murió en una cruz para que se cumpliese la palabra, porque muchos años atrás Dios dijo, el pago del pecado es la muerte. Si pecan, van a morir. Entonces eh, todos íbamos a morir, porque todos pecamos, todos hemos pecado y todos pecamos. Entonces, Él por su gran amor que Él nos tiene, Él se hizo hombre y Él vino aquí a la tierra para, para que se cumpliese lo dicho, para pagar ese precio. Ese fue un suceso que cambió totalmente, cambiaría el rumbo de la humanidad. Lo cambió el rumbo de la humanidad, o sea, íbamos a una eternidad sin Él, sin Dios. Íbamos a perdernos si no hubiera pasado lo que pasó, si Él no hubiera pagado, si Él no hubiera venido. Pero por su gran amor Él vino a pagar ese precio y precio tan alto, un precio que se pagó con sangre. Fue un tiempo de sufrimiento porque él se hizo hombre. Él sentía igual como tú sientes, igual como yo siento. Él sentía dolor, él sentía el rechazo, él sentía eh, todo lo que humanamente se puede sentir cuando se va a quitar la vida, cuando se va a quitar el estar aquí en este mundo. Entonces, él lloró, él tuvo un tiempo de que él sufrió. Y vámonos a lo que dice la palabra. Fíjense, pero curiosamente, eh, un domingo antes, un domingo antes, la gente le decían, Hosana, Hosana. Acuérdense que todos los sucesos donde se vio la gloria de Dios, donde sanaba enfermos, donde curaba, sanaba flujos de sangre, sanaba paralíticos, sanaba tantos, tantas testimonios que nos deja su palabra. Entonces, era una multitud que lo seguía siempre. Y iba llegando a una ciudad y iba un desfile grande, dice la palabra. Siempre iban muchos seguidores. Iban sus discípulos y luego muchos más seguidores de él, discípulos. Y también iban muchos que nomás iban por la comida, porque les daban comida, que porque también iban a murmurar, a ver en qué fallaba, a ver en qué lo criticaban.
iban muchos que no eran seguidores de él. Pero vamos a concentrarnos en la multitud que sí era su seguidor, que sí eran discípulos. Miren lo que dice Juan 12:12, vamos a ver. El Evangelio de Juan 12:12. Fue una semana de muchos sucesos. Qué bonita haberla empezado toda la semana. Algún día vamos a hacer toda la semana. Desde, desde domingo, de domingo a domingo. Dice el Evangelio de Juan 12:12, dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendito sea Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Era un recibimiento digno. Era lo que se tenía que hacer. Ellos estaban bendiciendo, estaban exaltando a nuestro Señor. Dice, ellos tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, los ponían las palmas tratando de agradar, tratando de simular algo que engrandeciera al Señor como un rey que venía. Y gritaban toda la multitud, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Entonces, así está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. O sea, ellos esperaban, pues muchas veces los fariseos, los sacerdotes, la religión, esperaban ver un rey montado en un caballo con vestidura de oro, con montura de oro, y él con su corona, todo como acostumbraban. Pero ven a un hombre sencillo, montado en un burrito. Era un burrito, o sea, era una asna parida, una burrita parida, y en el burrito es donde iba, o sea, en un lugar lo más sencillo posible, lo más humilde posible. Entonces desde ahí también el Señor nos enseña de la humildad. No se trata de lo exterior, se trata de lo interno, del corazón. Entonces, curiosamente, eso pasaba un domingo antes de su resurrección. La gente, la multitud, amaban al Rey, Hosana, Hosana. Y durante la semana pasaron cosas, pasaron situaciones, entre ellas fue la última cena, fue cuando él ya sabía, él ya entendía que era los últimos días que iba a estar aquí en la tierra. Entonces, miren lo que dice aquí ahora el Evangelio de Marcos 14:20. Vamos a leer desde el 14:27. Como les digo, vamos a resumir un poco. Durante la semana pasaron sucesos, como les vuelvo a repetir, como uno de ellos muy importante fue cuando él instituyó la cena del Señor. Pero aquí ya se estaba acabando el tiempo. De hecho, ya era un día antes de la crucifixión. Es el Evangelio de Marcos 14:27. Dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizarán
Venimos, ahorita en la lectura anterior, vemos todo sana. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo el mundo ahí poniéndole estas hojas de palmas y todo, exaltando al nombre, exaltando al Señor. Pero aquí, ya casi una semana después, Él dice, todos os escandalizarán de mí esta noche. Esa misma noche era, cuando Él sabía que ahí era la última noche. Todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Así estaba escrito, así estaba escrito. Entonces, Él les dice, todos se van a escandalizar y me van a dejar, todos me van a dejar. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. A mí me llama mucho la atención esto, porque Él les estaba diciendo la verdad, les estaba diciendo lo que iba a pasar. Me van a abandonar todos, se van a escandalizar y todo, me van a negar y todo, pero luego que resuciten nos vamos a ver por ahí en Galilea. Unos días después. Y eso como que no lo tomaron en cuenta. Entonces el 29 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Muy seguro según él, ¿no? Pedro era era como muy así, muy atrevido, ¿no? Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, Señor, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Antes de que ya está cantando el gallo, antes de que cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces. Mas él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. No te vamos a negar, no. Es más, si yo fuera necesario que yo muriera, también muero contigo. Y a mí me llama la atención eso porque en este tiempo, pues muchos dicen o decimos ser cristianos. Muchos decimos, yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo. Yo soy cristiano. Pero desgraciadamente lo decimos de la boca para afuera. Porque cuando llega la prueba, cuando está la situación o la tentación y todo lo que te puedas imaginar, estamos negando al Señor. Estamos haciendo un ladito y estamos desobedeciendo. Cuando sí estamos ahí necesitando del Señor, sí, ahí estamos, Señor, cuando ya estamos hasta el cuello, como dice. Pero mientras no, hay veces que no lo negamos, no obedecemos, porque no obedecerlo es negarlo. Al no obedecer al Señor estamos negando, estamos dejando de ser sus discípulos, porque un discípulo hace lo que el maestro dice. Un discípulo, eso es lo que hace lo que el maestro le ordena. Entonces dejamos a veces, abandonamos ese lugar que nos pertenece, ese lugar de ser sus discípulos, dejamos de ser sus discípulos y lo negamos. Entonces, miren el corazón del Señor. A mí me enternece esta cita donde seguimos aquí en el 14:32 de Marcos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro.
Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él empezó a entristecerse, y yo pienso que no tanto por el dolor físico que le esperaba, sino porque muchas veces no se valora lo que se hace. A pesar de todo, mucha gente se está yendo a una eternidad sin Él. A pesar de que Él hizo ese sacrificio, de que Él murió para que no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. A pesar de eso, muchas personas no lo aceptan. Muchas personas no lo reciben, no lo aceptan. Y ven como locura la cruz, lo que Él hizo. Pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios, es salvación lo que Él hizo en ese tiempo, en esa cruz. Entonces Él estaba triste, va con ellos y le dice: acompáñenme, vamos conmigo mientras yo oro. Y empezó a entristecerse, dice aquí, y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí nuestro Señor Jesucristo les abrió el corazón. Es la primera vez que yo he visto, que yo he leído, y es la primera vez que Él abre su corazón a Él. Siempre Él era él era la fortaleza. Él siempre era la tempestad, estaba todo lo que daba y todo. Calmaba el viento, calmaba el mar, calmaba todo. Era la fuerza. Y es la fuerza. Pero aquí les abrió su corazón, su parte humana. Y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. No estoy bien. Imagínense lo que ha de haber sentido, lo que ha de haber estado pasando por su corazón, por su mente. Quedaos aquí y velad, les dice: estoy bien, quédense conmigo, vamos a velar. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él en su humanidad estaba angustiado, estaba triste, estaba desesperado. Y le pide a sus hermanos, a sus discípulos: vamos, quiero orar, acompáñenme. Mi alma está angustiada hasta la muerte, está triste. Y va con el Padre y le dice: si es posible que no pase esto, Señor. Si es posible que se pase este paso. Que no pase yo este sufrimiento, esto que está pasando, esto que viene. Pero al mismo tiempo rápido cae en cuenta y le dice: pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, sino lo que tú. Vino luego, dice en el 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Imagínense si ahorita a tu hermano, a tu madre, a tu hijo, a tu padre, te está pasando algo, una situación difícil. ¿Me acompañas a orar? Vamos a orar. Y que sea puro rollo, que te dejen solo, así como lo dejaron solo a él.
Entonces sale y los encuentra dormidos, le dice, Simón, duermes, o sea, no lo puedo creer, duermes, no has podido velar una hora. Y dice en el 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos estar orando. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Se fue otra vez a orar con el Padre y vuelve y los vuelve a encontrar roncando, durmiendo. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya. O sea, no tiene caso. Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Entonces, pues él sabía exactamente todo lo que estaba pasando en el plano espiritual, lo que venía, lo que le tocaba, lo que le esperaba. Y, y en su carne, en su parte humana, él sentía ese dolor y le pide al Padre, Padre, si es posible que pase esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Cumplir, yo quiero cumplir con mi cometido, con mi propósito, con el plan. Yo quiero obedecerte, aunque mi carne a veces no quiera. Mi carne no quiere pasar esta copa. Mi parte humana no quiere pasar. Pero yo quiero, en el espíritu, quiero obedecerte. Nosotros todos igual tenemos una parte carnal, una parte humana que no quiere, se opone con el espíritu, se opone con lo espiritual. Pero aquí tenemos que aprender de nuestro Señor, que Él entendió y dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Y así tenemos que decir nosotros, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay reunión y no quiero ir. Quisiera quedarme ahí. Tengo que leer la palabra, pero no puedo. Ahí tenemos que decir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Que no se haga lo que yo quiero, lo que mi carne quiere, lo que mi humanidad quiere, sino que se haga tu voluntad. Tenemos que ser obedientes al Señor. Tenemos que obedecer. Vemos cómo está el corazón del Señor aquí, un corazón dolido, un corazón angustiado, un corazón abandonado. Abandonado. A todos sus discípulos Él los había reunido, los había juntado. Uno andaba pescando, vamos, te voy a hacer pescador de hombres. Habían convivido con Él, habían visto la gloria de Dios, habían visto los milagros. Y en este punto lo dejaron abandonado. En este punto lo abandonaron. Desechado. Dice allá en Isaías,
fue desechado. Entonces, dice, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte ¿de quiénes? De los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. ¿Saben quién es eso? Todo eso. ¿Mm? Es la religión, es los que se decían que sabían de la palabra de Dios, es lo que estaban ahí en el templo, es los que estaban ahí en la sinagoga. Principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Llegaron como si fueran por un criminal, con palos, espadas, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Qué triste, ¿no? Pero uno de los que estaban ahí sacando la espada, ¿saben quién es? Pedro, el mismo Pedro, muy valiente hacia a la primera. Pero uno de los que estaban ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Eso tenía que ser. Hubo un solo hombre, dice aquí, que sí lo siguió. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. A ese sí lo agarraron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Estaban buscando motivos para entregarlo a la muerte. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso fue como si fue la gota
que derramó el vaso para los sacerdotes, para los principales, porque ellos no lo aceptaban. Ellos no lo veían como el Cristo. Ellos veían a un impostor. Ellos veían a alguien que estaba queriéndose hacer pasar por Cristo. Dice en el 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles les daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices, no sé de qué estás hablando. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Fue la primera vez que lo negó. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos, sí andaba con ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: sí, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Fíjense qué tan curioso, pues, ¿no? Qué tan curioso de haberle dicho al Señor: si es necesario que muera, yo también muero junto contigo. Todos te van a dejar, pero yo no te voy a dejar. Y aquí está maldiciendo, comenzó a maldecir y jurar: no conozco a este hombre de quien habléis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús les había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Cayó en cuenta. Entonces, es bien tremendo, lo que el Señor ha experimentado y sigue experimentando en este tiempo. Las madres, los padres que están aquí van a entender un poco o mucho lo que les quiero explicar. Si ustedes, aunque les duele la espalda, les duelen los pies, les duele algo, se tienen que levantar para ir a trabajar, para ir a conseguir el pan diario para su familia. Y hay veces, hay padres que llegan en esas condiciones, esforzándose, dando, aunque no quieran, aunque no puedan, pero hacen lo imposible por sus hijos, por su familia, y llegan y aquel hijo o aquella hija le dice: no me gusta eso que trajiste, no quiero eso que trajiste, no, yo quiero pizza o yo quiero algo allá del Carl Jr. o qué sé yo, pero desechan ese sacrificio que están haciendo
que está haciendo el padre, la madre. Entonces imagínense lo que se siente. Así es, no es nada que ver, porque son dimensiones mucho más grandes. Pero imagínense, cuando ustedes están haciendo un sacrificio por alguien, y que no lo valoren, no lo vean para nada, no sirve de nada. Lo que tú hiciste, no sirve de nada. Entonces ese es el sufrimiento que él sentía, entiendo yo, creo yo. Ese es, ese es más que nada el sufrimiento, porque también estuvo orando ahí en Lucas 19, dice que él estuvo orando ahí por Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a piedras a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me verás hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37 y 38 y 39. Entonces él se sentía triste y se siente triste en este tiempo de habiendo hecho ese sacrificio de morir en la cruz para pagar el precio del pecado. Muchos no lo aceptan, muchos no lo reciben, no, no aprovechan, no aprovechan y ven como cualquier cosa, así como el ejemplo que les dije ahorita. No aprovechan, no saben lo que pasó, no saben lo que él pasó, no saben muchos hijos lo que pasan los padres para conseguir lo que llega a la mesa, lo que llega ahí al hogar, y no es valorado. Entonces así el Señor mm, hizo lo que hizo por amor a ti, por amor a los que en Él creen, a todo. Entonces este tiempo es de meditar, es de reflexionar en lo que el Señor hizo en la cruz, en lo que el precio tan alto que pagó. El pago del pecado es la muerte. Entonces, nosotros teníamos esa deuda, nosotros hemos pecado y teníamos que morir eternamente, pero Él se echó en sí mismo todos los pecados del mundo. Entonces así dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él venía ahí al río Jordán a bautizarse. Entonces, Él es el que pagó el precio, Él es el que, Él con precio de sangre nos compró. Este no va a morir, ni este, ni este, ni esto, todos ellos no van a morir. Estos, ya está pagado el precio. ¿Mm? Ya está pagado, ya está justificado, ya son justos. Ya son justos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entenderlo, a valorar lo que Él hizo, a arrepentirnos. Vamos a arrepentirnos de esa mentalidad que tenemos a veces como Pedro, como sus discípulos, que a la hora de la hora lo abandonan. A la hora de la hora a veces abandonamos y ponemos por encima de Él otros intereses. Ponemos por encima de Él otras cosas. Ponemos eh, nuestra misma vida. No, yo no.
No, hasta cierto punto sí. Y yo no te voy a negar, y Osana, Osana al que viene y todo, y aunque todo, yo no. Pero a la hora y la hora hay veces que nos negamos. Mm, hoy, hoy es sábado. Hoy es sábado y hoy es sábado, como dice la palabra de Dios, esto que estamos hablando, esto del arresto y todo eso, fue en un viernes, fue un día viernes, en la tarde. Dice, eh, vamos, si quieres seguimos aquí un poquito más para adelante. Dice, sí, seguimos otra vez en Marcos. Dice, Marcos 15, 15 desde el 6 en adelante, dice Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Mm, entonces, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho, o sea, suéltanos a uno, porque eran las fiestas, había la fiesta de la Pascua, por eso entonces eh, les daba la oportunidad, les complacían al pueblo de soltar uno el que quisiera. Entonces, y él les decían, la gente les decía que soltaran a Barrabás. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Por qué? Por envidia, dice aquí. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltaran más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues? ¿Queréis que haga del que... ¿Qué pues? ¿Queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué quieren que haga con con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucificadle. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Ni modo, él no quería, pero era mucha la insistencia de de los principales, de ahí de los sacerdotes. Dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Empezaron a burlarse y le golpearon la cabeza con una caña y le escupían. Puestos de rodillas, le hacían reverencia, se hacían así como que se hincaban ante, ante un rey, burlándose a él. Después de haberles encarnecido, le les desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y le obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra,
mas él no tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a los dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que decía, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Pasaban y se movían la cabeza y decían, es nomás, es nomás. Sí, burlándose, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Estuve viendo más o menos a qué hora correspondía, porque dice, fue crucificado a la hora tercera. Dicen que es más o menos, ese horario era de 12 horas. O sea, fue en la mañana y a las sexta hora es a punto de mediodía, a las 12 más o menos de mediodía. También lo que dice, cuando vino la hora sexta, o sea, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. 6, 7, 8, 9, 3 horas. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elohí, Elohí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces hasta aquí, imaginémonos un momento la situación. Esto estaba como una lomita, en una parte alta, donde estaba el lugar de Gólgata, lugar de la calavera. Estaban las 3 cruces, ahí los discípulos estaban dispersados, estaban de lejos, estaban todos ahí, los principales, los soldados ahí burlándose, escupido, golpeado, maltratado. Pero imagínense ahorita, por ejemplo, que se acaba todo, que se quita el sol. Porque aquí no dice se nubló. ¿Cómo dice aquí? Hubo tinieblas. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. No es así poquito, o sea, es muy oscuro. Tinieblas, es oscuridad. Es oscuridad, me imagino que han de haber tenido que prender las antorchas ahí lo que usaban para alusarse. Entonces estuvo desde la hora sexta, desde las 12 de mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, a las 3 de la tarde, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz.
Ya desde ahí a ellos han de haber empezado a entender, ¿no? A ver la realidad y la grandeza. Pero el Señor, en su sufrimiento, en su parte humana, otra vez dice esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay veces, hay veces pasamos eso mismo nosotros. Hay veces estamos orando al Señor, estamos obedeciendo al Señor y vemos que todo no cambia. Vemos que como si el Señor nos hubiera abandonado. ¿Sentimos eso o no lo han sentido ustedes a veces? Yo lo he sentido y hay veces que digo, Señor, Señor, ¿por qué? Aquí era una pregunta del Señor: ¿por qué me has abandonado? Si yo te he obedecido, yo he hecho, yo hasta que aquí estoy en la cruz, aquí estoy en la cruz, estoy pagando, estoy obedeciendo hasta lo último. Y sabemos que el Señor no lo había abandonado, ¿verdad? Y sabemos que el Señor no nos abandona. El Señor no nos desecha, no nos abandona. El Señor tiene plan, el Señor tiene un propósito como aquí lo tenía. Y así con cada uno. Entonces necesitamos confiar en el Señor y entender que Él está en control de nuestra vida. El 35 sigue diciendo: y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. A ver, vamos a ver. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces pasó algo bien bonito, bien tremendo, bien extraordinario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué significa eso? Es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque antes de esto, el templo tenía sus divisiones. El templo tenía un lugar así general, donde entraban todos, pero luego había otra área, estaba dividido, donde entraban ya los menos pecadores, se suponía. Y luego estaba otra área, y luego estaba el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo estaba cubierto con un velo. Estaba con un velo, y dicen que no era cualquier velo, que era, como era muy grande, todo era muy grande, era un velo muy grueso. Era algo, el material con el que estaba hecho era muy grueso, así como 1 centímetro casi, esa tela, dice. Entonces eso dividía, ahí nada más tenía entrada el sumo sacerdote, y una vez al año, y con la posibilidad de ser muerto. Si entraba, si hubiera pecado, si hubiera entrado, ahí mismo entre la presencia del Señor, ahí caía muerto. Por eso tenía que entrar con una piolita amarrado. Entraba así, entraba, y pues si no había señales de vida, que no salía, los jalaban, los sacaban arrastrando. Porque nadie podía entrar ante la presencia del Señor estando impuro, estando en pecado. Entonces, había una división, no cualquiera podía entrar, por eso había profetas, había gentes que eran intermediarios
entre Dios y el pueblo. Pero aquí cuando el Señor Jesucristo expiró, se rasgó el velo, se cortó el velo, se abrió el velo. Bendito sea el Señor. Y gracias a eso que Él hizo, ya cualquiera de nosotros, siendo justificados, óiganlo bien, siendo justificados por la sangre de Cristo, podemos entrar ante la presencia del Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios por nuestro Señor, por ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces todo estaba bien programado, estaba bien escrito, estaba bien planeado, así como tu vida. Hay veces dudamos nosotros si estaré bien, estamos bien, esto y todo, pero el Señor está en control de tu vida. Si tú estás obedeciéndole o si no, te invito a esta hora que tomemos esta condición de nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente y obediente hasta la muerte. Entonces, dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora sí entendieron ya, ya después. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día del reposo, o sea, ya iba a ser sábado, ya iba a ser el día del reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo a Jesús. O sea, osadamente quiere decir templadamente, porque también él podía haber sido, si los discípulos lo abandonaron, no, ni lo conozco por temor a ser muertos, pero él dice osadamente, él vino ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Dicen que cuando eran crucificadas las personas, duraban días, porque por eso se admiró aquí este hombre de que ya hubiera muerto. Sí, no era una herida en una parte vital. Eran las manos, las extremidades, salía, chorreaba sangre y el dolor y todo, pero no era una cosa vital. Entonces pasaba, dice que en ese entonces, en esa parte, en la noche era muy fría y el día mucho sol. Entonces era bien tremendo, era una cosa tremenda, y por la incomodidad, dicen que tenían que estar haciendo fuerzas para poder respirar por la posición tan incómoda, que les costaba trabajo poder llenar los pulmones de aire por la posición en la que estaba. Entonces, pero aún así, dicen que duraba. Cuando fue azotado, aquí no leímos en este evangelio, no leímos eso, pero fue
recibió muchos azotes y dice que en la punta del látigo tenía hierro y eso arrancaba la piel, entonces fue un sufrimiento muy grande el que pasó el Señor por nosotros. Entonces, a él dice, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Entonces ellas vieron dónde le ponían, dónde había quedado el cuerpo. Entonces, qué, qué tremendo, qué tremendo suceso, ¿verdad? Qué tremenda situaciones. Pero por ese suceso es que nosotros somos salvos. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por ese tiempo. Gloria a Dios porque Él fue obediente. Él cumplió con ese cometido. Él cumplió con ese propósito. Él no vino para juzgar, dice ahí en Juan 3:16. ¿Quién lee Juan 3:16? ¿O quién se lo sabe? Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá. Entonces, ¿es para todo el mundo? A ver, dice ahí Juan 3, porque envió, a ver, de tal manera amó Dios al mundo que que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no es para todos, no es para todo el mundo, es para todo aquel que en Él crea. Porque para muchos esto de la muerte, esto de la crucifixión y todo esto que les estoy platicando, para muchos, lo que está diciendo la palabra de Dios, para muchos es locura. Son locura. Para ellos no es la salvación. Para ellos no murió Jesús, desgraciadamente. Porque ahí lo dice claramente, para que todos los que en Él crean, ¿qué? Creen, no se pierdan. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, entendamos eso primeramente, que es por el creer, es por fe, espérame tantito, es por fe, es creer en Él. Si no creemos en Él, no tendremos, o sea, nos perderemos. Si no creemos en Jesús, nos perderemos. Si no creemos en Él, no vamos a ser justificados por Él. No vamos a aprovechar ese sacrificio tan precioso que hizo por nosotros. Lo estamos desechando. Pero si creemos, no nos vamos a perder. Y creer es obedecer, como se los he dicho muchas veces. No es así como mucha gente dice. Mucha gente, tú ve, agárrate en la calle y le dices, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¿Tú crees en Cristo? Sí. Pero Él mismo dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les ordeno?
O sea, el creer tiene que ir acompañado de obediencia, de decir, si es posible que se pase esta copa, Señor, de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, hacer, yo no quiero hacer muchas cosas, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y luego ya sigue diciendo el 17 y el 18, sigue diciendo, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ahí está lo que les estoy diciendo, el que no cree ya ha sido condenado, el que no cree en él. Entonces, eh, es extraordinario que hoy estemos aquí. Es extraordinario, Panchito, que estamos aquí. ¿Mm? No es casualidad, no es casualidad, sino que el Señor está tratando, tiene propósitos, tiene planes para nuestras vidas. Él sabía quiénes íbamos a estar aquí, cómo íbamos a estar. Él sabe cómo estamos pensando. Él sabía que Pedro lo iba a negar, pero él sabía que él se iba a arrepentir. Entonces el punto ahorita es eso, reflexionar, entender lo que el Señor ya hizo por nosotros y creer en Él y tener esa misma arrepentimiento, esa entrega al Señor, porque Él lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo, Él dio su vida, Él en su humanidad, Él se despojó de sí mismo, por amor a ti y por amor a cada uno de los que en Él creen. ¿Mm? Entonces, hasta aquí vemos todo ese suceso de que fue los últimos tiempos, las últimas horas que se sintió desechado por sus discípulos que andaban para arriba y para abajo, no pudieron orar con él una hora, lo abandonaron. Entonces él decía, él abrió su corazón y les dice, estoy triste, estoy angustiado hasta la muerte. Mas, sin embargo, ellos no pudieron hacer nada. Y él estuvo orándole al Señor y pidiéndole si es posible pero que sea tu voluntad. Entonces otra vez, 3 veces estuvo con ellos y ya se dio por vencido y dice, ya, vámonos, ya vienen, ya vienen, ya no hay más que hacer. Así como Él sabe todos los pensamientos que están pasando en nosotros. Y, y entonces vemos cómo es arrestado, cómo eh, estoy resumiendo, cómo es escupido, es burlado, es eh, escarnecido, maltratado. Y en otros evangelios dan más detalles, como eso de los azotes, como cuando dice consumado es. Como también habla del uno de los ladrones que estaba junto a él. ¿Mm? Entonces es extraordinario lo que la palabra de Dios nos dice y pues vamos en este tiempo no siguiendo el rollo de este mundo, no siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Mm? En este mundo, en este tiempo, como les decía ahorita, muchas gentes andan
viviendo desenfrenadamente en los excesos, en los vicios. Después de este tiempo, muchas gentes quedan embarazadas. Después de este tiempo, muchas gentes quedan lisiadas después de un accidente automovilístico. Dios nos libre. Después de este tiempo, muchas gentes ya no tienen la oportunidad de seguir viviendo y se van a una eternidad sin el Señor. Pero, pero a nosotros nos está hablando el Señor y aquí estamos entendiendo y valorando lo que Él hizo por nosotros. Vamos siendo hijos obedientes, discípulos fieles al Señor. Vamos correspondiendo a ese gran amor que Él nos tiene. Amén. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias? Vamos a quedar hasta ahí, hasta ahorita. Llegamos hasta el punto donde el Señor quedó, Él después de haber sido crucificado, fue muerto, lo pusieron, ¿en dónde lo pusieron? En un sepulcro nuevo, fue tapada la piedra. María, dice aquí lo último, leímos que María ahí vieron de las mujeres dónde lo habían puesto, entonces hasta ahí quedó. Pasa un día, que es el día de reposo, que es el sábado, donde no se mueve nada, no se hace nada. Luego vamos a continuar. Vamos a continuar vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias a esta hora. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos dices tú a través de tu palabra cómo fueron los hechos, qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por darlo todo por nosotros, por morir en esa cruz, Señor, en nuestro lugar. A nosotros nos tocaba, Señor, a nosotros nos correspondía pagar el precio del pecado, que es la muerte. Pero tú lo hiciste por nosotros, Padre. Tú pagaste ese alto precio, Señor, por todo, por los pecadores que creemos en ti, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a corresponder, aunque sea a nuestra manera, a nuestro nivel, Señor. Ayúdanos a corresponder a ese amor tan grande. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a creer más en ti. Aumentanos más la fe, Señor Jesús. Te aceptamos. Dígale a esta hora, dígale, te aceptamos, Señor, como nuestro Rey. Te acepto como mi Rey, como mi Salvador. Si muchos te desechan, yo te acepto. Si muchos te desecharon y en esta hora todavía te están desechando, yo te acepto, Señor. Yo te acepto y yo quiero obedecerte hasta lo último, Señor. Ayúdame, Señor, a que nada ni nada me quite de obedecerte a ti, Señor. De hacer lo que me corresponde, hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Aquí está toda nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a esta hora. Gracias por hablarnos. Gracias porque no es casualidad estemos aquí, es que tú tienes planes para nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por ese regalo tan maravilloso de la salvación.
porque tú pagaste ese precio, Señor. Tú nos justificaste. Nosotros ya no tenemos esa deuda, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ya no pecar más. Ayúdanos, así como le dijiste a la mujer que iba a ser apiedrada. Vete, yo no te juzgo, vete, pero ya no peques más. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ya no pecar más y a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Señor los bendiga y los guarde. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito eres. Gracias.